y bienvenidas a una nueva letra chica del lunes 19 de junio. Aprovecho ya para mandarle feliz día del abuelo y de la abuela a quienes nos están mirando allí, tengan nietos y nietas, que espero que hayan podido disfrutar en este día, y también a todas aquellas personas que ya no tienen más a sus abuelos o abuelas. ¿Cómo estás, Jorge Temponi? Me pliego claramente, Julieta Núñez Tomás, muy bien, ¿y vos? Y muy tranquila la ciudad, el centro por lo menos de la ciudad en el correr de la jornada, y muy movido el programa, llenito de contenidos. Es verdad, tenemos muchísimos temas. Hoy un programa de esos que son cada bloque un tema, así que estén atentos, no se vayan y quédense en los 3 bloques. Vamos a comenzar hablando de alimentación, porque tras varios desmayos por malnutrición, un estudio de la UDELAR confirmó que los hogares en Bella Italia con adolescentes a cargo no tienen los ingresos suficientes para darle de comer adecuadamente a la población que vive en aquella zona. Ahí estaremos charlando y profundizando en el bloque 2 con la gente de la UDELAR, y en el bloque 3 nos meteremos en la realidad de los CAIFs, el tema presupuesto, rendición de cuentas de la educación vinculado también a los CAIFs, y la cuestión de acceso al agua potable, al agua bebible, tanto para que tomen agua niños que muchas veces están en una situación de vulnerabilidad acudiendo a los CAIF, y trabajadores, como para la preparación de la leche, por la leche en polvo, etcétera. Cuestiones de los CAIF en el bloque 3 del programa. Un tema de muchísima importancia. En este primer bloque nos vamos a estar centrando en algo que sucedió hace muy poco, la liberación pública de miles de archivos bajo el nombre Archivos del Terror del Uruguay. Datos con muchísima información sobre la última dictadura cívico-militar y periodos anteriores y posteriores. Por eso mismo los invito ya a acompañarnos por este lado. Esta divulgación viene en el marco de muchísima revuelo vinculado al tema del pasado reciente, porque en estos últimos meses han pasado muchas cosas. Antes de meternos en el tema, les recuerdo que nos pueden escribir, y queremos además que nos escriban cuando estén mirando este programa de estos 3 temas al WhatsApp 092-374-089, 092-374-089. Para hablar del tema de hoy vamos a recibir al periodista, investigador, docente, además de la Universidad de la República, Samuel Blixen. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy contenta de tenerte aquí. Vamos a estar hablando, como decíamos, de estos archivos que se divulgaron con muchísima información. Fueron divulgándose más de, como decíamos, 1000 carpetas, folios, rollos con información variada. Por ejemplo, se encuentran actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, expedientes y fichas de personas. Todo esto dentro de estos archivos, y muchos desconocidos hasta el día de hoy, bueno, o hasta el día que fueron publicados. Fueron publicados en distintas tandas, además con una tecnología avanzada, en una página que tiene su sede física en San Francisco, en Estados Unidos. Es la página archive.org, y como le decíamos, están bajo el nombre Archivos del Terror. Samuel, vos escribiste sobre este tema en Brecha muy recientemente, y hablabas en este caso de una operación de inteligencia. Exacto. Y decías que seguramente la persona que liberó, o las personas que liberaron este archivo, han vestido o visten el uniforme verde. Sí, es un eufemismo para decir que son militares, que son oficiales. ¿Por qué un operativo de inteligencia? Bueno, la información que se saca en archivo consta de 2 partes. Una que es el llamado archivo Berruti, que es exactamente el mismo archivo o una copia del archivo que nosotros en la universidad recibimos, que recibió el Ministerio de Defensa, el Archivo General de la Nación y Presidencia, cuando en 2006, a partir de 2006, la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, incautó esos materiales. A partir de ese momento, durante 2 años, se digitalizaron los rollos, 1144 rollos, y eso es lo que nosotros llamamos el archivo Berruti, ¿verdad? 1144 rollos. Eso lo hemos trabajado desde hace años, desde 2010 o 11, yo como periodista y después como investigador en la facultad, con un proyecto de investigación que se llama Cruzar, que es multidisciplinario, participan
docentes de la Facultad de Ingeniería y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, estamos trabajando... voy a tener que apagar el aparato pasa nada. Bueno, muy bien. Y además contiene materiales que no están en el archivo Berruti. Ajá. O sea, rollos nuevos. O Cosas rollos, que nunca se habían visto hasta el nosotros no lo momento. habíamos visto y no está en el archivo oficial, vamos a decir. El que los funcionarios que hicieron la digitalización le entregaron al Ministerio de Defensa después de digitalizar. Ese es lo que llamamos el archivo Berruti oficial. Hay unos archivos más, además, que no fueron los de Berruti, los del Claro, archivo Berruti, en que también se este conocen. aparecen rollos que no estaban en Berruti. Entonces, si no están en Berruti, ¿de dónde lo sacaron? Entonces, es obvio que ese material proviene de un archivo que yo llamo archivo madre, ¿verdad? Es decir, el archivo del Ejército que ha sido microfilmado a partir de 1980, que está en dependencias del Ministerio y en dependencias del Ejército, de ahí sacaron esa información nueva que se subió a este archivo. Entonces, ¿quién puede haberlo sacado? Por eso es que yo digo en brecha decir que vestía uniforme. Es decir, no concibo que haya alguien que no sea del Ejército que tenga acceso a los lugares donde están los archivos microfilmados. ¿Y por qué una operación de inteligencia? Bueno, esa es una especulación que tiene que ver con el hecho de para qué los publican. Ajá. O sea, y se publica cuando el gobierno anunciaba con bombos y platillos que iba a liberar esa información, ¿verdad? Que iba que promovió un proyecto de ley para que todo el mundo tuviera acceso a eso, y en ese momento alguien se adelanta, lo pone en una nube, en el web, y hoy todo el mundo está entrando ahí. Entonces, toda la discusión de si se permitía el acceso irrestricto, o si había que tomar algunas características, algunas medidas. Ya vamos a entrar en esa discusión. Claro, quedó por fuera. Hoy todo el mundo está entrando, y además está entrando, que es la otra parte interesante de todo esto, está entrando para saber si está él, o si está su padre, o si está su... ¿no? Y bueno, y eso queda, a mi juicio, en una especie de situación muy particular, pero muy puntual. Esto se acaba, o sea, una vez que tú satisfaces tu curiosidad, ¿qué pasa? Y yo digo que no pasa mucho más nada porque, y eso sí hay que decirlo, el archivo Berruti que nosotros trabajamos, que cruzando la información hemos obtenido algunas cosas nuevas, aparte de un conocimiento muy concreto de la estructura de las Fuerzas Armadas y su funcionamiento y el terrorismo de Estado, y algunas cosas puntuales que sirvieron para la justicia. En concreto, ese archivo no tiene absolutamente nada de los desaparecidos, por ejemplo. Ajá. Es muy poco lo que hay sobre operaciones militares. Y las fundamentales no están. Y en que subieron, que es el archivo Berruti, como te decía, la base, en los nuevos tampoco hay nada. Ajá. O sea que con esta publicación, no vamos a encontrar la respuesta a las cosas verdaderamente importantes, que es dónde están los desaparecidos, quiénes los desaparecieron, quiénes fueron los que dieron las órdenes. Por eso podría llegar a haber una motivación política a la interna o desde adentro para hacer esta jugada. Exacto. Mirá, y esta es otra especulación. Históricamente, quienes manejaron la inteligencia militar, el CID y otros organismos, el E2 del Estado Mayor del Ejército, etcétera, siempre fueron oficiales vinculados a los tenientes de Artigas. Y, por ejemplo, el último episodio con archivos fue el de un coronel que después murió, ¿verdad? Que se había robado o había duplicado algún material y también era de inteligencia, ¿sí? Entonces, Castiglioni, ¿verdad? Entonces, Elmer Castiglioni. Todos los oficiales siempre fueron
tenientes de Artigas. Y hoy los tenientes de Artigas están de alguna manera representados en el partido militar. Entonces, como una especulación, no tengo datos concretos, yo diría que en el momento más difícil de la relación entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto, ¿verdad?, dentro de la coalición, resulta que ocurre esto, que tiene que ver con archivos militares que históricamente siempre fueron manejados por la gente vinculada a los tenientes de Artigas. Ese es el esquema. Lo importante, si me permitís, es esto. Se habla mucho de los archivos y todo lo demás. Y hay algunas situaciones que, digamos, que están como flotando, ¿verdad?, en el contexto de lo central. El ministro de Defensa dice 3 cosas importantes. Sí. Dice que él está comprometido con la búsqueda de los desaparecidos, que está comprometido con la verdad, y que él ejerce el mando. Bien. Cuando aparecen estos archivos, el ministro, ¿qué es lo que hace? Va a la justicia, ¿verdad?, y dice, por favor investiguen quién fue que subió estos archivos. Y habría que decir, si realmente él ejerce el mando, porque él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas junto con el presidente de la República, por una decisión constitucional, él podría perfectamente dar la orden. Él puede dar la orden y decir, quiero que me ubiquen, o sea, quiero que me digan dónde están los archivos de los aparatos represivos, del CID, del OCOA, ¿verdad? Y que le digan dónde están y que investiguen a ver de dónde lo sacaron, si de ahí sacaron. Esa orden no está dada. Y más aún... ¿A usted parece, Samuel, sí, que ellos respetarían esa orden? Sí, por supuesto. Estoy absolutamente seguro. Y más en estos momentos donde hay una especie de discusión interna, ¿verdad? Es decir, cuando hay discusiones en las Fuerzas Armadas, la verticalidad todavía se hace más compleja. Entonces, la verticalidad del mando en las Fuerzas Armadas es el principio, es el ADN de las Fuerzas Armadas. No hay democracia en las Fuerzas Armadas. Hay un jefe que ordena y subordinados que obedecen. Es así. Y están acostumbrados y además entrenados a obedecer. Y si no obedecen, hay sanciones. Y todo el ejército funciona, ¿verdad?, en base a la orden. El comandante del ejército le da una orden al general, el general se lo da al coronel, el coronel al capitán, el capitán al teniente, el teniente al soldado. Y todos siguen la cadena de mando. Si se da la orden, yo creo que sí se cumple. Pero además no habría que discutir eso. ¿Por qué? Porque si la orden no se cumple, entonces algo falla en el carácter institucional de las Fuerzas Armadas. Entonces yo te diría, hasta ahora ningún gobierno ha dado la orden. Ningún gobierno ha dado la orden. Ha pedido cosas. Por favor, averígüeme dónde están los desaparecidos. ¿Dónde fue enterrada María Claudia? Pero no se dice, le ordeno que usted me diga y me traiga el lugar donde está enterrada María Claudia. Y entonces el ministro también podría dar la orden de dónde están los desaparecidos. Y no la dan. Ahora, lo diferente con respecto a todo lo demás, con respecto a Pepe Mujica, con respecto a Tabaré Vázquez, es que el ministro dice, yo ejerzo la autoridad, yo ejerzo el mando. A diferencia de los A diferencia de los otros. Es decir, los otros nunca dijeron nada. Él sí. Bueno, si ejerce el mando de la orden. Entonces, ahí se acabaría una cosa terrible, y es que en 11 años se han encontrado cinco restos de 5 desaparecidos. 11 años. Y tenemos 200 desaparecidos. Y se hace mucho hincapié además que en estos últimos restos que se encontraron fue a partir del trabajo incansable de años y no de un dato en particular. Claro, y de esa decisión de buscar y excavar exactamente en cada centímetro. Pero les ha llevado a eso. ¿Y cuál es la convicción que nosotros tenemos? De que mientras los antropólogos hacen ese trabajo denodado, decimos, pero hay gente que sabe dónde están enterrados y no lo dicen. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se dio antes y que da ahora el ministro? ¿Qué quieren, que los torturemos?
Y no, nadie pide que los torturen. Dé usted la orden y si el responsable no la cumple, lo pasa a retiro y pone a otro que le cumpla la orden. Así es como funciona el ejército. Pero Samuel, estábamos hablando justamente de detenidos desaparecidos y su paradero. ¿Ustedes están en este momento, o estuvieron hasta hace 3 días, 4, porque este plazo finalizaba el viernes, justamente haciendo un pedido al Ministerio de Defensa para que se encuentre una información vinculada a informes que podría tener información valiosa, un informe del 2005 supuestamente entregado a Presidencia que no se halla, y la respuesta del Ministerio de Defensa en primera instancia es, corregime, que no se pudo obtener una copia de ese informe. Ahora se dice que no existe tal copia. Yo me saco el sombrero con el ministro, porque el ministro es muy hábil y muy inteligente. Entonces, cada una de las situaciones que parecen simples, es decir, pedimos un documento, o está o no está, contésteme, la respuesta del ministro es compleja. ¿Qué es lo que dice el ministro? Dice, no está, primero dijo que no había una copia, pero ahora dice, no está porque el general Bertolotti se lo entregó a la presidencia, o sea, a Tabaré Vázquez. Y entonces no sabemos qué pasó con eso. Como si pudieran desaparecer así los documentos, como si Tabaré Vázquez recibe el documento, se lo pone en el bolsillo y se va para su casa. Nada más teniendo un registro de cómo ha sido. Obviamente, además históricamente. Pero ¿sabés qué, Julieta? No es eso lo que le entregó Bertolotti. Bertolotti le entrega a Tabaré Vázquez un informe sobre desaparecidos. Ese informe está elaborado en base a la información, a la investigación que 2 generales, Barnés y Díaz, habían hecho a su pedido para saber dónde estaban los desaparecidos. O sea, son 2 documentos distintos. Y el ministro dice, no encuentro este documento porque Bertolotti se lo entregó. Y ahí entramos en lo mismo que te digo, si Bertolotti le entregó y es responsable de que no esté ese documento en el comando del ejército, el comandante supremo, es decir, el ministro, debía ordenarle a Bertolotti que diga qué hizo con ese documento. Y eso es lo que no se hace. Entonces hay todo un pase de mosqueta en todo esto, que tiende, bueno, hace mucho tiempo que se está en esto, pero tiende a confundir. Y al final uno termina discutiendo las cosas que no son esenciales. Y acá para mí lo esencial es que si el ministro, y me congratulo de que tenga la capacidad de tener el mando en sus manos, que lo ejerza. Y ahí se acabaría el asunto. Entonces iríamos por la línea recta. En lugar de estar 11 años excavando y los investigadores y los historiadores buscando datos y cruzándolos y haciendo análisis para sacar un elemento nuevo, y eso lleva mucho tiempo y mientras tanto está la gente esperando que se resuelvan estas cosas, no, se va por otros caminos. Antes de meternos un poquito más en el tema de la ley el proyecto de ley que el Ejecutivo manda al Parlamento, me gustaría hablar un poquito de una hipótesis más que tenés, que es que cuanto más el Ministerio ignore estos archivos que se publicaron en archive.org, quizás pueda ir saliendo cada vez más información. ¿Es así? Sí, puede ser. Yo no sé hasta cuándo quienes tienen acceso a información nueva van a seguir subiendo. Yo no creo que haya voluntad de parte de quienes subieron esto de dar información realmente importante. Que pueda ayudar a la causa, claro, por ejemplo, de encontrar desaparecidos. No lo creo. Creo que tenemos que ir por otro lado, ¿verdad? Ahora, en esencia es simple. O sea, el ejército y todas las Fuerzas Armadas, las distintas armas, tienen sus archivos. Tienen sus archivos porque escriben todo, absolutamente todo. Y de lo que escriben hay copias. Te voy a contar, nosotros estudiando el archivo del FUNA, o sea, de la Armada, Fusileros Navales, encontramos toda una serie de documentos que tenía que ver con las órdenes que el general Cristi había dado en la región militar número 1 en febrero de 1973 cuando combatió a la Marina. Esos documentos son de la UCOA, son del ejército. Sin embargo, estaban en la Armada. ¿Por qué? Porque
el sistema es, cuando tú ves un documento de eso, dice copia A, y entonces a veces hay una lista de 12, 14 lugares a donde va la copia del documento. Entonces, no se rompen esos documentos. Esos documentos están. ¿Qué sentido tiene que tú en esta unidad destruyas ese documento si sabes que hay 11 documentos más? No ese es el sentido. Lo que está es una decisión de mantenerlos en secreto, de no decir acá están. Y es muy simple, es decir, el archivo del CID, que era la inteligencia militar del Estado, no solamente del Ejército, que dependía directamente del comandante en jefe del Ejército, muy probablemente esté en Larrañaga y Montecasero, que es donde está hoy el servicio de inteligencia. Y el de Locoa seguramente está en la región militar número 1, en el Ejército 1, o sea, en Agraciada y Capurro. Y cualquier cosa podemos ir a las unidades de microfilmación que en cada arma hicieron toda la copia microfilmada. Entonces, los caminos podrían ser bastante directos, bastante fáciles, pero no se caminan. Hablemos ahora sí de este proyecto de ley que el Ejecutivo envía al Parlamento para hacer disponible de manera pública y abierta todos los documentos encontrados hasta el momento que tengan que ver con este periodo de la historia mediante el Archivo General de la Nación. Ahí hay no sé si llamarle cruce, pero hay distintas opiniones sobre este proyecto. Por un lado, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dice que estos archivos podrían revictimizar o dar información sensible de determinadas personas que fueron detenidas, perseguidas, espiadas durante diversos momentos de la dictadura y posterior también. Por el otro, nuevamente, Javier García habla de un pacto, para explicarlo de manera un poco más clara, entre los partidos políticos, quienes estuvieron además anteriormente en el gobierno, y quienes hoy tienen acceso a esto para no divulgar información que pueda perjudicarles. Esto es de alguna manera abonar una teoría de los dos demonios. ¿Y cómo cae en este momento particular, en este momento que estamos discutiendo ahora, con esto que estamos conversando con respecto a la información disponible, este proyecto? Mira, con respecto a lo que dijo el ministro, es muy claro. Dice, ustedes tienen algo que ocultar, por eso es que se niegan a que la verdad sea de acceso universal. Él inmediatamente dice que los temas sensibles, igual en su proyecto de ley, están resguardados por la aplicación o la eventual aplicación de la ley de datos personales. Bien, pero lo que queda claro es que él hace un ataque al frente diciéndole, ustedes no quieren que se abran los archivos porque ustedes tienen cosas para ocultar. Y el problema es que el frente no le ha contestado. O sea, y entonces eso hace que el ministro se ponga cada vez más firme en eso. Nosotros hacemos lo que no hizo el frente. De modo que el debate sobre la información y la información militar se traslada al hecho de quién tuvo la culpa, quién hizo más. Yo hice más, vos hiciste menos. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué lo estoy haciendo? Ese es el debate. Con respecto a la información sensible, mirá, en estos archivos que se subieron, que se dice que no están los interrogatorios, hay interrogatorios. Es decir, hay información sobre interrogatorios. Entonces, yo comprendo que en determinados sectores de la población, sobre todo aquellos que fueron víctimas de la persecución durante la dictadura, pueda haber algún tipo de prevención sobre qué pasa si lo que yo dije o dicen que dije empieza a circular. Es comprensible, ¿verdad? Lo que dice el ministro es que por más que duela, la verdad es la verdad. Bien, es una forma de verlo y yo no tengo una idea acabada de cuál es el camino. Lo que sí te puedo decir es que, quieras que no, esa información sensible está abierta y hoy la gente lo está leyendo. Y hasta donde yo sé, por los líos en redes sociales y todo lo demás, no hay una revictimización. No la estoy viendo. Es decir, salvo algunas cosas, por ejemplo,
tengo entendido que por las redes sociales dijeron, mirá, hay un documento donde dice que Tabaré Vázquez era ciudadano categoría A. Que no lo dice el documento, pero sale alguien a decirlo. O sea, alguien está buscando a ver si Tabaré Vázquez hizo algo. Pero queda en el plano de las redes sociales. O sea, no creo que esté afectando la comprensión de la gente sobre la información que puede haber en estos documentos. Yo creo que el camino es hacia la madurez de la gente para utilizar, para digamos, acceder a esta información sobre una base mucho más racional, o sea, que la gente lea esto para saber realmente qué pasó. Y yo creo que es muy claro, ¿verdad? Si hay una persona que fue detenida y que fue torturada y producto de esa tortura declaró X cosa, no podemos estar mirando a la persona que declaró eso en tortura, sino que hay que mirar a ver quién fue el que lo torturó, ¿verdad? Es decir, yo creo que de alguna manera la gente va hacia eso, o sea, hacia comprender cómo fueron los procesos y quiénes fueron los responsables. Y entonces esta información nos da a nosotros, nos calibra más, digamos, cuáles eran los objetivos de la dictadura, cómo esos objetivos siguieron en democracia, porque si hay algo que está claro es que los mismos criterios de la dictadura en cuanto a espionaje y a inteligencia se prolongaron en democracia, ¿verdad? Y fueron investigados periodistas, presidentes, ¿verdad? Ministros, abogados, y bueno, en forma ilegal, en democracia en forma ilegal. Esa es la historia. Y entonces, si alguien accede a leer esos documentos, ¿verdad?, donde los sindicatos y los partidos políticos estaban infiltrados por informantes que después decían lo que entendían o no entendían de lo que estaba pasando, bueno, es decir, la gente puede decir, mirá lo que estaban haciendo. Es decir, ¿y para qué lo hacían? ¿Y para qué lo hacen? ¿Sí? Yo tengo una última cosa con respecto al tema de los datos sensibles, y es que tenemos que tener claro que podemos o no permitir que la gente acceda a esa información sensible. Pero hay que recordar que esa información la tienen los militares. O sea, ellos saben las cosas. Entonces, si nosotros mantenemos un total secreto sobre eso, estamos permitiendo que, como ha ocurrido, es decir, utilicen esa información como chantaje. Samuel, para terminar, de verdad. Sí, porque me estoy extendiendo. 2 oraciones. Por lo que hablamos acá hoy, queda entendido, decime tú si sí o si no, que por falta de voluntad o por negligencia, el Ministerio de Defensa está ocultando hoy información importante sobre desapariciones, por ejemplo. Yo creo que sí, porque no asume la responsabilidad de dar la orden para obtener. Y además, estamos hablando de archivos. O sea, si tú decís, bueno, ¿dónde están enterrados los desaparecidos? Que yo creo que están también en los documentos. Pero vamos a suponer que no, mirá, y hubo algunos que se murieron y otros que no quieren decir exactamente. Pero con respecto a los documentos, a los archivos, es cuestión de entrar, abrir un lugar y decir, acá están. Y nadie les va a decir, no existe. Y no pueden decir lo que no existen porque siguen sacando documentos de ahí. Bien, Samuel, te agradezco un montón. No, te agradezco muchísimo a ti. Gracias. Bueno, continuamos en unos minutitos nada más con más de La Letra Chica. Una 34, noche de lunes, feriado laborable, y aquí trabajando para ustedes denodadamente en La Letra Chica para llevarles varios temas en la noche a sus hogares. Y pasamos de un tema al otro, como decía hoy Julia al comienzo, 3 bloques, 3 temas. Y vamos a hablar de soberanía alimentaria, que abarca muchas cosas, como por ejemplo la mala nutrición,
porque a partir de desmayos de estudiantes en los liceos, desmayos recurrentes, muchos son noticias, otros no, o quiero decir, muchos llegan a la opinión pública, tantos no, la Universidad de la República llevó adelante una investigación multidisciplinaria que concluyó que los hogares en que hay adolescentes en los barrios Bella Italia y Punta de Rieles, en general no cuentan con ingresos suficientes para garantizar alimentos para todos sus integrantes. Este trabajo al que se refería Jorge se llama Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Hogares con Adolescentes en los barrios Bella Italia y Punta de Rieles de la ciudad de Montevideo y se realizó en el marco del Programa Integral Metropolitano de la UDELAR. Está bueno señalar el nombre también porque está disponible, ¿no? En internet, buscan y encuentran. Conversaremos sobre esto con Alejandra Girona, docente e investigadora de la Escuela de Nutrición de la UDELAR, y Camilo Sino, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y, por supuesto, integrantes del equipo de trabajo, que de eso estamos hablando, de la investigación. Gracias a ambos, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Antes de comenzar con las preguntas y para entender un poquito más de qué realidad estamos hablando, es que vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Diego Martini Lemos, que se encuentra allí en Bella Italia para hablar sobre la realidad vinculada a la alimentación en este barrio. Diego, adelante. Juli, Jorge, buenas noches para ustedes. Así es, nos encontramos en Bella Italia, donde funciona la olla de acá del barrio, que funciona desde el 26 de marzo del año 2020, unos días después nomás de que se decretó la emergencia y que nuestro país vivió una crisis económica muy grande, mucha gente se quedó sin trabajo. Bueno, esta olla comenzó a funcionar por vecinos y vecinas dándole de comer al barrio, porque había gente que no tenía para comer. Y hoy, al 19 de junio del año 2023, sigue funcionando esta olla y siguen habiendo las mismas necesidades y mucha más gente que se suma porque no tiene para comer. Y estamos con referentes de la olla, con César, con Gaby, con Mirta y con Leo, que siguen metiéndole el hombro, porque si no, nos decían ahora, hay chiquilines y chiquilinas y muchas familias que no tienen para la olla. Gaby, buenas noches, gracias por recibirnos. No, por favor. ¿Sigue todo igual? Siempre agradeciéndoles porque están de parte apoyándonos a nosotros, y la verdad, lamentablemente, esto las porciones no cortaron, al contrario, cada vez tenemos más personas, estamos casi en las 500 porciones por día. Nosotros lamentablemente tuvimos que sacar 2 días de la semana porque no nos dan los insumos para sostenerla toda la semana como la veníamos trayendo. Nosotros tenemos casi 500 porciones y tenemos 200 niños. Martes, miércoles y viernes, lamentablemente no podemos salir ni lunes ni jueves, pero la gente lo está pidiendo a gritos. Y estamos acá al firme con los compañeros que tienen la olla al hombro. No puedo decir nada porque cada uno de ellos todas las mañanas, a las 7 de la mañana está acá y buscando de una manera o de otra, golpeando la puerta de un vecino y del otro para que salgan los insumos para poderla sostener, porque tenemos solo el apoyo de la Intendencia y lamentablemente no nos da con lo que nos ayudan, ¿no? Mirta, ¿quiénes son las personas que vienen acá a la olla? ¿Son vecinos y vecinas del barrio? ¿Gente que si no viene a la olla no tiene para comer? Son gente del barrio que vienen a dar una mano también. Y tenemos, como dijo Gabriela, 500 personas y 200 niños que día a día están pidiendo a grito para comer. Bien, decías ahora que el apoyo es solamente de la Intendencia, están saliendo a buscar también apoyo, a pedir colaboración, a manguear. Claro, salimos a pedirle a los vecinos más que nada, porque lamentablemente las viandas del ministerio nunca aparecieron en el barrio, no sabemos ni dónde se entregan, ni a quién les entregan, ni nada. Vemos que en la televisión que están, pero no sabemos dónde, porque acá en la zona de nuestra zona Villa Italia y Punta de Rieles, por lo menos, no ha aparecido nada. Nosotros tenemos 5 barrios unidos acá y no ha aparecido nada en la zona, no ha aparecido con nadie. Y lamentablemente no podemos salir nosotros, no podemos dejar el barrio tirado, porque lamentablemente la necesidad está. Y los hurgadores, los feriantes, con estos fríos que nos salen a hacer la feria, no pueden hacer un peso, y todo eso, lamentablemente, ellos siguen viniendo todos los días a la olla. Eso a pesar del frío tampoco ha frenado a nadie. No, al contrario, el frío trae más tupper para llenar, porque lamentablemente la gente se tiene que calentar la panza. Los niños tienen que tomar la leche calentita y quiera o no, nosotros tenemos que estar ahí. Hay una situación que ha pasado en otras ollas
de Montevideo, de gente que se desmaya. ¿Ha pasado eso acá? Sí, acá nos ha pasado de tener gente desmayada, de tener gente que la verdad pasa hambre y de verdad viene pidiendo comida. Nosotros acá empezamos a cocinar a las 7:30 de la mañana y lamentablemente llega la gente a esa hora a hacer la cola desesperada porque viene con la panza vacía, desesperada, con frío y todo. Bueno, los compañeros le hacen la leche, le dan pan ante la comida acá para sostenerlos a ellos, para que no les pase nada, ¿no? En la cola más que nada. César, ¿cómo es el laburo que hacen los vecinos y las vecinas? Es luchadores, está bueno. Está bueno, nosotros nos levantamos temprano y eso y pasamos todo el día haciendo las cosas y eso, ayudando a la gente y todo. Tiene eso que por lo menos te reconforta también saber que estás dando una mano. Sí, está bueno eso. Leo, ¿vos cómo lo vivís? Estábamos contando ahora que eras argentino, también no sé hace cuánto estás acá, si te sorprendió esto. Yo estoy hace 2 años más o menos acá, en la olla hace 8 más o menos. Y bueno, me gusta ayudar a la gente porque es una forma de rendirle cuenta también a la vida, ¿no? Pero hay mucha gente que viene temprano, como dice la Gabriela, a veces bajo lluvia, están haciendo cola. Y bueno, hay niños también que traen y es feo ver esta situación. Lamentablemente acá en Uruguay que pase. En mi país pasa casi lo mismo, pero capaz que no se nota tanto. Pero bueno, hay que ayudar nomás a la gente y subir adelante a Uruguay si se puede decir así, ¿no? Te hago una pregunta que seguramente sería para todos. ¿Nunca se cansaron? ¿Nunca dijeron, yo no puedo más, no aguanto más? No queda otra, uno lo hace de corazón, así que lamentablemente uno le tiene que poner, como se dice, el pecho a la bala, ¿no? Y dar una mano a la gente. Acá no hay feriado, no hay sábado, domingo, si uno tiene para... A veces vienen después de la hora y se le da mercadería que a nosotros nos sirve más darlo en una olla que darle a uno. Pero bueno, por ahí la gente tampoco tiene la culpa de que no tenga un peso, que no tenga trabajo. Como yo, por ejemplo, que soy una persona sin trabajo y mi compañero. Gracias, Leo. Gaby, para cerrar nomás, pedirte cómo se puede colaborar, cómo la gente puede dar una mano. Seguramente está el teléfono ahí también en la pantalla. El teléfono nuestro nos llaman y nosotros estamos ahí a disposición. Tenemos fletero solidario que nos ayuda a ir a recolectar. Y bueno, y le pedimos que por favor, si cualquier kilo de arroz, cualquier kilo de fideo nos ayuda un montón ahora a esta altura. Y más que nada ropa de abrigo, porque tenemos muchos niños acá en la zona que están prestando ropa de abrigo, frazadas y eso. También lo estamos prestando urgentemente eso. Porque acá es una zona muy inundable también y muchas veces pierden toda la familia y todo y se vienen esos tiempos ahora que sabemos que son difíciles, son más difíciles que el verano todavía. Gaby, te pido de la forma más lenta que puedas que digas el número. 097-030-441. Gabriel. 097-030-441. Exactamente, ese es mi número. Muchas gracias a los 4 por estar hoy acá, por lo que hacen. Así que bueno, esta es la situación, compañeros. Como decíamos, desde el 26 de marzo de 2020 funciona esta olla. Estamos ya a mitad de año de 2023. No parecería que la situación vaya a cambiar. Bueno, nosotros seguiremos viniendo cuando ustedes lo necesiten. Cuando ustedes quieran, las puertas están abiertas acá y como siempre queremos súper agradecerle porque nunca nos dejaron solos y por este medio muchas veces conseguimos poder seguir llevando la olla adelante, que es muy complicado. Sigan ustedes en piso, compañeros. Por supuesto que el agradecimiento es para ellos, ¿no? Por el laburo heroico que hacen todos los días. En un trabajo, el de las ollas populares, me tomó 15 segundos para decirlo, que es tan admirable desde el esfuerzo cotidiano, desde las horas, desde el brindarse a los demás, y que ha sido tratado desde este gobierno de forma tan miserable, con acusaciones tan bajas y dolorosas, vergonzosas verdaderamente, porque si hubiera alguna irregularidad en alguna olla en algún momento, pues que se investigue y se den los datos concretos, pero salir a criticarlas al barrer me pareció siempre una actitud muy miserable y quería señalarlo porque lo que hace esta gente realmente es para abrazarlos eternamente. Sí, les mandamos nuestro saludo desde acá y nuestro agradecimiento, como decía Jorge. Estamos hablando además de un derecho humano, el derecho a la alimentación. Recién escuchábamos cómo decían, bueno, no se cansa, les preguntaba a Diego, no hay otra. No hay otra porque si no hay gente que no come. Ahora con esta pregunta vuelvo a ustedes, Alejandra en particular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la alimentación como un derecho? ¿Y qué es la inseguridad alimentaria? Que es muy fácil de entender cuando vemos estas palabras, pero está bueno también explicarle a la gente por qué es un derecho y qué situación de inseguridad alimentaria hay en nuestro país. Bien, por un lado decir que el derecho a la alimentación es un derecho humano consagrado, ¿sí? en el mundo, que tiene que ver con la posibilidad de que las personas tengamos acceso a una alimentación digna, ¿sí? Saludable, inocua,
todos los días que nos permita generar bienestar, ¿sí? Desde el nacimiento hasta la vejez, todos tenemos los mismos derechos, al igual que el derecho a la salud, a la vivienda, el derecho humano a la alimentación es básico, ¿no? Ninguno de nosotros funciona si no tenemos alimentos y alimentos saludables a diario. Cuando nosotros tratamos de medir qué es lo que pasa con el derecho a la alimentación en el país, en nosotros y en el mundo, se utiliza un indicador que tiene que ver con la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria de lo que nos habla es del acceso que tenemos las personas a poder comprar o obtener alimentos, ¿sí? O que el Estado nos brinde esos alimentos. Entonces, el acceso habla sobre inseguridad alimentaria, ¿no? O al revés, seguridad alimentaria. Cuando yo no tengo asegurado ese acceso, porque vivimos en un mundo en donde quien tiene dinero compra, elige hoy qué va a cocinar, qué va a cenar con su familia, y si yo no tengo dinero, no compro alimentos, porque el alimento no es un bien común, ¿no? Tiene un costo, y tiene un costo muy elevado en el Uruguay. Entonces ahí empezamos a hablar de inseguridad alimentaria, que se mide a través de la experiencia que sienten las personas sobre si pasan hambre o no, pero que además mide antes de que un hogar o que un individuo diga que está pasando hambre, ya en ese hogar hay cambios sustanciales en cuanto a la calidad primero de la alimentación, entonces yo dejo de comprar alimentos caros para empezar a comprar alimentos más baratos, muchos de ellos que enferman, pero es a los que puedo acceder. Y por otro lado, cuando esta situación se comienza a ser más crónica, entonces ya no solo cambio la calidad de la alimentación, sino que empiezo a cambiar la cantidad. Entonces compro menos, ya no compro mal, sino que además con lo que puedo compro menos. Hasta que llega un momento en que empiezo a omitir tiempos de comida. Y ahí es cuando hablamos de la situación más poco ética, ¿sí? No digna de que un compañero, un uruguayo, tenga que pasar hambre porque no tiene acceso a una alimentación saludable y digna. Alejandra y Camilo, sabemos que para la academia los tiempos televisivos son crueles. Pero bueno, dentro de esa crueldad inevitable por la que desde ya les pedimos disculpas, va bien abierta la pregunta para que ustedes destaquen qué les resultó más importante, más sorprendente o más saliente de esta investigación que hacen a partir de la alimentación de adolescentes o de hogares con adolescentes, repito, abordado de manera multidisciplinaria, allí en Bella Italia y Punta Rieles. Este estudio es representativo de los adolescentes de Bella Italia, ¿sí? De Punta Rieles. Es un estudio sumamente riguroso metodológicamente, que tiene dos partes, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. De la parte cuantitativa, lo importante es destacar que el 70% de estos hogares en donde viven adolescentes entre 12 y 17 años viven con un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? El 70%. El otro dato importante es que son hogares en su mayoría con 5 o más integrantes, lo cual nos da determinado perfil, ¿sí? De esta población. Y en donde la inseguridad alimentaria trepa a casi el 40%, 39.7%. Cuando uno piensa en los niveles de país, que es el grado de inseguridad alimentaria moderado grave es de un 15%, en estas zonas en particular, con además estos niveles tan altos de pobreza, la inseguridad alimentaria trepa a 40, 12.7 la grave, que es cuando estamos hablando de hambre o omisión de tiempos de comida. Y se asemeja mucho a los datos país sobre los quintiles más pobres, ¿sí? Es muy parecido a los datos últimos de INE en relación a dónde se concentra hoy la inseguridad alimentaria. Bueno, no hay que sacar más fotos, en la pobreza. Camilo, por lo general, y capaz que me estoy apresurando un poco, pero por lo general este tipo de estudios tiene también conclusiones respecto a qué ayudaría a revertir situaciones de este estilo o qué es lo necesario, qué es lo que necesitan estas poblaciones. Sí, un poco también tomando parte de la pregunta anterior, una de las cosas que identificamos en esta combinación de estrategia de investigación mixta, cualitativa y cuantitativa y cualitativa, es que pudimos indagar en cuáles son las estrategias de consumo alimentario de los hogares, ¿no? Y encontramos que en realidad los hogares despliegan
un montón de prácticas para poder alcanzar la mejor alimentación posible, ¿no? Entonces encontramos con que las personas, además de trabajar, que generalmente estas familias en situación de pobreza trabajan de manera informal, por muy bajos salarios, además se comercializan productos, por ejemplo en la feria, Gabriela recién hablaba, ¿no? de cómo el frío impacta en que la gente no vaya a la feria, se vendan menos cosas, y la feria, por ejemplo la feria de Piedras Blancas, que está muy cerca de esa zona, no ha parado de crecer desde el momento de la pandemia, ¿no? Entonces, también, además de trabajar, también comercializan productos en la feria o incluso productos de la clasificación de residuos que se pueden meter en depósitos, ¿no? Pero también encontramos con que estas familias, además, asisten sus hijos en edad escolar al comedor, que también reciben transferencias monetarias del Estado, la tarjeta Uruguay Social, la asignación familiar. Pero eso tampoco es suficiente para poder tener una alimentación nutritiva y que satisfaga todos los días. Las ollas populares resultan una práctica que está recontra extendida, ¿no? Que realmente en las entrevistas que realizamos, las familias contaban con las ollas populares para ser base de su alimentación por lo menos 5 días a la semana, ¿no? Donde ahí, además, en las ollas, por ejemplo, de Bella Italia, además del plato de comida caliente, digamos, también hay una leche, hay un pan, hay una fruta, ¿no? Lo cual también permite diversificar un poco lo que es la dieta. Pero además desarrollan otro tipo de estrategias que tienen que ver incluso hasta poder alimentarse de los residuos que se clasifican, ¿no? Y encontramos esto, con que estas familias se dedican prácticamente todo su día enfocada está a resolver la alimentación. Y eso es muy duro, ¿no? Cuando pensamos que nos contaban, por ejemplo, una de las personas entrevistadas, que todos los días se acuesta pensando qué va a ser el día siguiente para que él, su pareja y sus hijos pudieran comer. Imaginémonos vivir en esa incertidumbre permanente durante tanto tiempo, ¿no? Es una situación muy dura y que estructura la vida de las familias, ¿no? Decir, bueno, todo mi día lo voy a dedicar a levantar que los chiquilines vayan a comer, vayan a la escuela, después voy a ir a la olla popular a poder recibir la alimentación, volver a buscar a los chiquilines, tener que clasificar, tener que trabajar, y el fin de semana ir a la feria. Entonces, un poco es esa realidad. Y lo otro que encontramos que estas situaciones de pobreza también no son recurrentes, ¿no? Las crisis impactan muy duro en estas familias. Y hay un estudio muy interesante de Vigorito y de Salas, del Instituto de Economía, que hablan justamente de esto, ¿no? De que las crisis impactan muy duramente en las familias y le producen un impacto en su bienestar que luego tarda muchísimo tiempo en recuperarse, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta que hacías vos, las transferencias económicas, lo que el Estado pone para paliar esa situación es base, es fundamental. No es suficiente, pero debería haber un mayor esfuerzo. Pero además hay que pensar en dónde enfocar para poder distribuir una alimentación orientada hacia ciertos grupos de población, por ejemplo, por edad, que hoy en día no están alimentándose. Encontramos con que los chiquilines van a un centro de primera infancia, un CAIF, un jardín, o incluso a la escuela y tienen alimentación. ¿Y qué pasa cuando entran en el liceo? ¿No? Justamente la población donde nos enfocamos nosotros, entre 12 y 17 años, quedan en un vacío, ¿no? Y eso a su vez también genera una situación en la cual estos chiquilines dejan de estudiar porque tienen que empezar a colaborar también con su familia para poder tener una alimentación que alcance a todos los integrantes. No, Alejandra recién recordaba un programa que se llamaba Con hambre no se puede pensar. Bueno, es la letra de una canción famosa. Después le exigimos a estos estudiantes que sean buenos, que sigan yendo, que no falten, queremos resultados educativos, ¿no? Pero nos estamos encontrando, según nuestros estudios, con una realidad atroz. Atroz para la vida de estas personas. Además que como decía Camilo, ¿no? El vivir pensando en la incertidumbre sobre cómo me voy a alimentar, además de que es una situación de estrés sumamente importante, tiene impactos en la biología de los seres humanos, ¿no? Porque estamos hablando de falta de nutrientes esenciales, que fue otra de las cosas que estudiamos y en donde vimos que hay determinados grupos de alimentos que no están presentes en la alimentación de estos adolescentes. Y que esto también tiene un impacto sobre el crecimiento lineal, pero también sobre la performance educativa, sobre el desarrollo. Nutrición, desarrollo, crecimiento
van de la mano. Entonces, a destacar que no es solo un relato de los docentes, sino que lo que pudimos comprobar con este estudio es que sí hay problemas vinculados a la alimentación en esta etapa tan importante como lo es la primera infancia. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias. Alejandra Girona. Y Camilo también. Camilo Sino, gracias a ambos. Nos Sí. reencontramos en cualquier momento. Gracias por el trabajo. No, Vamos gracias a ustedes. quizás antes de irnos, a recordar una vez más el teléfono de, por si alguien se perdió ese momento, el teléfono de la Olla Popular que habíamos visto hace minutos nada más en Bella Italia, para que puedan hacer colaboraciones. Recuerden lo que dijeron, que no únicamente de alimentación o monetaria, sino también con el frío, de abrigos, frazadas y demás, que el teléfono es 097-030-441. 097-030-441. A la vuelta de la pausa charlamos de realidades en los CAIF. Ya seguimos. Seguimos en la letra chica, último bloque, siendo las 10 en punto. Como ustedes saben, dependiendo del INAU, pero administrado por organizaciones, organizaciones civiles, muchos de los CAIF entonces son atendidos por gente de SINTEP, del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada del Uruguay. Para charlar sobre los CAIF y otras cuestiones educativas, saben que está candente el tema, la transformación está en movimiento, el miércoles hay un paro convocado por la cuestión de la rendición de cuentas y pidiendo presupuesto para la educación, un montón de puntas sobre la mesa. Sergio Somarúa es integrante de la Dirección Nacional de SINTEP y del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Sergio, bienvenido, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un agrado estar en esta casa, en un canal comunitario. Así que agradecido. Gracias a vos, Sergio. Para empezar, la crisis del agua potable. Viste que apareció el tema del agua salada y de la salud y empezó como con el paso de los días, empezamos los ciudadanos a darnos cuenta, y los hipertensos, y de repente dijimos, y los gurises en los CAIF o en las guarderías que le preparan la fórmula, la mema con esta agua salada, o la leche en polvo para que tomen la leche. Más el agua que precisan tomar, ¿no? Los niñitos. ¿En qué está la situación del agua en los CAIF? Bien, Galeano hablaba, abrevando en el sentido común, en los aforismos de los uruguayos, del país de las paradojas, ¿no? El Cerro Chato, el Arroyo Seco, el Penal de Libertad. Y a esa lista ahora agregamos que en una de las zonas del mundo en donde tenemos las reservas de agua dulce más importantes, estamos tomando agua salada, ¿no? Es paradójico, pero esto tiene que ver con una falta de planificación estratégica que en el marco de un contexto natural, producto de la sequía que ya lleva 3 años y medio, nos trajo a esta situación en donde hay un derecho humano vulnerado, ¿no? Hoy recién hablaban de la vulneración del derecho en relación al acceso a algo tan elemental como la comida y bueno, algo tan elemental como el agua potable hoy está restringido para la mitad de la población del Uruguay, afectando fundamentalmente la zona metropolitana. Como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, nosotros estamos reclamando o exhortando a las autoridades, en este caso al INAU, que es el que tiene la responsabilidad institucional sobre los centros CAIF, clubes de niños, centros juveniles, en fin, que garantice el acceso al agua embotellada para niños, niñas, adolescentes y también, obviamente, trabajadores y trabajadoras, porque estos centros están fundamentalmente insertos en los barrios de la periferia, no exclusivamente, pero fundamentalmente ahí. Y estamos en una situación en donde de alguna manera es la antiutopía realizada del mercadocentrismo, ¿no? De quienes consideran que el mercado es el que debe regular la vida y la convivencia entre las personas. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que tienen un salario garantizado a través de un trabajo estable y de ahí para arriba, llegando hasta los sectores más pudientes, de alguna manera garantizan el acceso al agua potable
aún estando en la zona metropolitana, por la compra del agua embotellada. Porque en los supermercados no se ha terminado. Exacto. Ahora, los sectores más pobres, esos 540.000 uruguayos y uruguayas que están en el desempleo, en la informalidad o en la precariedad laboral, ¿cómo acceden al agua potable? Entonces nosotros lo que planteamos es, en esta parte de la vida que nos toca estar, que es en un centro CAIF, en un centro que está en la periferia, y que estos niños y estas familias tienen dificultades reales, pautadas por la situación económica, para acceder al agua embotellada, el INAU debe garantizarlo a través de medidas que no ha tomado, lamentablemente. Estamos casi a 2 meses de esta situación de crisis del agua potable. Disculpame, Sergio, porque decís que no ha tomado medidas, pero Pablo Abdala, el presidente del INAU, le dijo a La Diaria que 2 cosas, básicamente. Una, que los CAIF tienen presupuesto para alimentación que pueden sacar de ahí para el agua embotellada. Y 2, que si fuese necesario un refuerzo no tendrían más que solicitarlo. Esto es último entre Eso es comillas. correcto, no está ahí la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En que el agua embotellada es finita, ¿no? Ajá. Además ha venido subiendo el precio, en fin, pero lo que autoriza INAU es, de la plata que le da a los CAIF, compren agua embotellada. El asunto es que el acceso al agua embotellada en muchos barrios está limitado porque el reclamo del agua de la demanda es mayor que la oferta en términos de mercado. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al INAU? Al Estado, centralicen la compra. Centralicen la compra, va a salir mucho más barato, y aseguran a través de una compra centralizada que se distribuye de forma secuenciada semanalmente en los centros CAIF afectados a la zona metropolitana para garantizar el acceso al agua embotellada. Ahí está la diferencia, es un tema de planificación y del rol social del Estado para asegurar un derecho humano, no dejarlo librado al mercado, porque lo que dice Pablo Abdala es correcto. Está el dinero, las partidas presupuestales para que se compre agua embotellada. El asunto es que no siempre se consigue agua embotellada. Bien, cambiamos de tema. Como decíamos, son muchos sobre la mesa. SINTEP impulsará la creación de un fondo social de acceso y atención de salud mental para sus trabajadores. ¿Cuál es la importancia de la atención en salud mental para los trabajadores de la educación? Y todos sabemos que estamos viviendo épocas muy complicadas de contextos de violencia dentro de la educación. ¿Cuál es el peso de la violencia que genere también esa necesidad de contención psicológica para los y las trabajadoras? Esta es otra propuesta programática que elabora el sindicato en su perspectiva solidaria y de conciencia de clase para ir más allá de lo que establece el mercado, ¿no? Hoy el mercado, en función del dinero que vos tengas en el bolsillo, te garantiza que te puedas pagar o no un psicólogo. Ahora, una educadora de un CAIF que por una unidad docente gana 21.500 pesos nominales, ¿está en condiciones de pagarse una asistencia psicológica? ¿Cuánto? ¿No? 21.500 por la unidad docente. ¿Cuánto tiempo de laburo es eso? Son 4 horas. 4 horas de lunes a viernes. De lunes a viernes. Ajá. Esa es la unidad docente básica. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es crear un fondo mixto entre trabajadores y empleadores para generar un dispositivo que garantice el acceso a la salud mental para los trabajadores, las trabajadoras y sus familias. Porque también tenemos un tema con el acceso a la salud mental para niños, niñas y adolescentes, no solo para el mundo adulto. En el mundo adulto, y particularmente lo que tiene que ver con la educación, una de las enfermedades profesionales que más afecta a los trabajadores de la educación es el burnout, el síndrome del quemado, que de alguna manera tiene que ver con esta tensión, muchas veces doliente, crujiente, entre el deber ser y lo que pasa, y las circunstancias, ¿no? Las circunstancias de ver que la realidad te pasa por arriba y que esa utopía pedagógica que te lleva todos los días al aula, la realidad te la roba, te la descuartiza, te la desparrama, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea de crear un fondo social de contribución mixta entre trabajadores y empleadores procura eso, que no sea el bolsillo el que determine tu derecho a acceder a la salud mental. A partir de julio, SINTEP debería ingresar en la 10ª ronda de consejos de salario. Esta es una propuesta que van a llevar a la ronda de consejos de salario y además, brevemente,
en qué situación están y cuáles van a ser sus planteos centrales. Bueno, nosotros venimos desde que inició este gobierno se ha instalado la rebaja salarial. El 70% de los trabajadores y trabajadoras que tienen trabajo han sufrido una rebaja salarial. En la enseñanza privada, producto del proceso de negociación, de organización, de fortalecimiento de la herramienta colectiva, hemos logrado impedir que se concretara la rebaja salarial. Pero cuando uno analiza el proceso económico, ¿qué ve? Ve que en el crecimiento de la economía en el 2021 fue un 4,5%, el año pasado, en el 2022, la economía creció un 5% y nuestros salarios quedaron empatados con la inflación. Es decir, no crecieron, acompañando el proceso de crecimiento de la economía nacional. Por lo tanto, por un tema de justicia social y de distribución democrática del ingreso, el sindicato va a ir a reclamar que haya un ajuste salarial por encima de la inflación, acorde y consistente con el crecimiento de la economía. Al mismo tiempo, vamos con un conjunto de planteos que tienen que ver con condiciones de trabajo y derechos laborales, que son igual de importantes que el salario, porque buena parte de tu vida, un tercio de tu vida de lunes a viernes pasan al lugar de trabajo. Entonces el bienestar laboral y los derechos laborales tienen que ver con el desarrollo de la plenitud de las personas, con el cuidado de las personas, con cuidar a los que educan, con cuidar a los que cuidan, como hablábamos hace un rato con respecto a esta propuesta del Fondo Social para el acceso a la salud mental. Por último, por hoy, Somaruga, el miércoles hay un paro de toda la educación, pensando en la rendición de cuentas y en el presupuesto para esa rama tan importante del Estado. Un titular sobre eso. Amor propio y en defensa propia. Amor propio porque queremos esta profesión, este oficio. Y este oficio ha sido agredido. Ha sido agredido por recortes presupuestales. Solo en el INAU, desde que asumió este gobierno, se subejecutaron 1.900 millones de pesos. La universidad está perdiendo con respecto al 2019 un 6% de su presupuesto, cuando ha logrado en los últimos 15 años un 60% de aumento en el egreso de estudiantes, de gente que termina la carrera y ha logrado una descentralización en todo el país, asegurando el derecho a la educación. En la ANEP son 150 millones de dólares de recorte presupuestal. Y esto se ve constante y sonante en las condiciones de trabajo y de asegurarle el derecho a la educación a los jóvenes. Entonces, es en defensa propia contra los recortes presupuestales y es en amor propio en defensa de este oficio tan lindo que, como decía Paulo Freire, trata de cambiar a las personas para que cambien el mundo, ¿no? De eso se trata este oficio. No cambiamos el mundo, formamos a las personas que lo cambian. Así que este miércoles vamos a estar parando todos los trabajadores y trabajadoras de toda la educación, de primaria, de enseñanza técnica, de enseñanza media, de formación docente del sector privado, concentrándonos a las 10 de la mañana en la explanada de la Universidad de la República para movilizarnos, pasando por el Ministerio de Economía, para impugnar los recortes presupuestales y reclamar de cara a la rendición de cuentas el incremento presupuestal que estamos necesitando para generar las mejores condiciones, y finalizamos con un mitin en Torre Ejecutiva. Además, señalar por último la enorme preocupación por la demostración que la realidad nos trajo de las limitaciones enormes de la reforma educativa en curso, ¿no? Enormes limitaciones que tienen que ver con que esta reforma educativa ha pasado por el costado de los dos problemas más grandes que tiene el Uruguay para resolver en materia de educación, que tienen que ver con la segregación educativa y con la determinación del contexto de origen en los resultados educativos. Estos dos problemas, la reforma educativa los pasó por el costado y, por lo tanto, se siguen agrandando. Sergio Somaruga, gracias. Nos a encontramos ustedes, en la próxima. A ustedes. Y ya se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad. Estamos en noche de lunes, pero con respecto a la noche de mañana hay novedades, Juli. Es verdad, sí, porque va a ser el gran estreno de Conexiones a las 21 horas
con nuestra queridísima Ana Laura Pérez, pero además un equipo que también queremos mucho. Así que les deseamos todo el éxito en ese estreno de Conexiones para entender la tecnología y todo lo que la rodea desde otra óptica. Eso por el aire 6.2 y todas las otras vías, Conexiones. Solamente por el aire 6.1 estará el amistoso de Uruguay-Cuba en la noche de martes. Nosotros el miércoles estamos acá a las 21. Gracias. Un placer estar aquí. Hasta el miércoles.